Hola mis estimados, aquí una vez más les traigo un dato que tal vez les sea o les parezca bastante interesante después que lo hayan escuchado. Es con relación a la palabra católico. Me he atrevido o decidido a hacer este video porque me he fijado, me he dado cuenta de que esta palabra yo diría que está siendo abusada por parte de algunos sectores o de algunas personas. Y digo que es abusada en el sentido de que la están utilizando mal, pero por mala intención. Y yo quiero explicar un poco en qué consiste la palabra católica. La palabra católica viene del idioma griego y del griego pasa al español como universal. Es decir, que católico significa universal. Pero hay una cuestión que yo quiero señalar. Y es que yo no creo que sean sinónimos. Es decir, que no sean dos términos intercambiables, que lo que es católico es universal y lo que es universal es católico. ¿Por qué lo digo? Porque universal significa cualquier cosa, cualquier concepto, cualquier idea que está extendido en todo el mundo. Y voy a citar un ejemplo. La ley de la gravedad es una ley que existe en todo el mundo. Entonces es una ley universal. Ahora, vamos con la palabra católico. La palabra católico significa también universal, pero es porque se refiere a una iglesia, a una religión. Esa religión tiene una característica de ser universal. Pero como esa iglesia, muchas de esas personas que comenzaron el cristianismo tenían el idioma griego, entonces ellos utilizaron la palabra católico para señalar a la iglesia en su peculiaridad, en su uniformidad y en su unidad. La llamaron católico. Es decir, la iglesia es católica por una característica que tiene de estar en todo el mundo. Por lo menos en ese tiempo era la intención y el propósito de los cristianos de estar extendida en todo el mundo. Entonces, si decimos que la iglesia es católica, es porque es universal. Yo pregunto, si la ley de la gravedad es universal, ¿no creen que alguien se podría reír de nosotros si decimos que la ley de la gravedad es católica? Pero ¿por qué no lo decimos? Si católico y universal son sinónimos, entonces podemos decir que la ley de la gravedad es católica. Entonces vemos ahí un poquito de ilógico. Es porque la palabra católica está reservada para la religión. En el mundo occidental, católico se refiere a una religión y esa religión es específica. Es la Iglesia Católica, que es universal. No son dos términos intercambiables. Algo puede ser universal, pero no católico. Y algo que es católico tiene que ser universal. Ahora, yo voy a presentar un dato que es bíblico. Y este dato es porque se encuentra en la Biblia y tiene sus raíces que están muy ligadas con la palabra católico. Y en este momento se los voy a presentar. Aquí tenemos esta parte del texto que es bíblico. Es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. Y les voy a leer el texto en español. Dice así: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea
Galilea y Samaria. Ahora, esta traducción es en español porque el griego, las palabras son diferentes. Entonces vamos a ver aquí que la palabra poco se alcanza o quizás nada a entender en la parte de arriba. Esa es la escritura griega. Pero en la parte de en medio se le llama transliteración, que es cómo es que se pronuncia eso que está escrito en griego. Entonces podemos decir que dice Ecclesia cat oles. Una vez más, Ecclesia cat oles. Esto es lo que se le llama Iglesia Universal. Aquí hay dos palabras, cat oles. Cat oles. Y esto tiene un significado diferente, pero muy similar a la definición de católico. Entonces ya vimos que se encuentran dos palabras. La primera es kat, significa en griego sobre y hacia. Y olos con H significa todo y entero. Entonces las dos palabras es sobre todo o hacia todo, entero. Bueno, esta palabra es lo que dice en los Hechos de los Apóstoles de que la iglesia se iba extendiendo en toda Judea, Galilea y Samaria. Porque se está extendiendo en toda esa región, es que se utiliza la palabra kat oles. Y dice Ecclesia kat oles. Ahora, si lo decimos muy rapidísimo, ¿a qué nos sonaría? A Ecclesia Catholes. Ecclesia Catholes. ¿No suena eso parecido a Iglesia Católica? Ahora voy a seguir, porque ahora voy a pasar a la palabra católico. Porque católico es una sola palabra. Esta que acabo de decir son dos palabras, cat oles, que al decirlo rápido es catholes. Y al decir Ecclesia Catholes es Ecclesia Catholes. Entonces vemos de que nos vamos acercando ya a la palabra católico. La palabra católico la introdujo en la religión, la introdujo Ignacio de Antioquía. Fue San Ignacio de Antioquía el que dio esta palabra a conocer en el mundo occidental. No es que se la inventó, sino que él dijo algo en una carta que escribió, y eso se lo voy a presentar ahorita, qué fue lo que San Ignacio de Antioquía dice, y es cuando aparece la palabra católico. Ok, aquí tenemos esta palabra. Este es el griego que hablaba o escribía San Ignacio de Antioquía. Este no es la transliteración, por eso es que nos va a ser un poquito más dificultoso entenderlo. Pero podemos ver de que tenemos en la segunda palabra, se parece a una E, tenemos dos X y al final tenemos IA. Entonces, esa palabra es eclesia. Ahora, la palabra que está aquí atrás comienza con X. Vemos que esta X equivale a la de eclesia, es C. Entonces, comienza con C-A-K. Y luego, si recordamos la palabra que vimos al principio cuando escribe San Lucas en Hechos 9:31, vemos ahí que aparece Catholics. Entonces, esa es la palabra que San Ignacio de Antioquía escribió en la carta
a los esmirniotas. Era una comunidad católica. Y él dice Catholic Ecclesia. Ahora, ¿qué es lo que dice este párrafo? Lo tenemos aquí. Y es la carta de San Ignacio de Antioquía a los esmirniotas. Y aquí dice dónde lo encontramos. Libro séptimo. En el primer párrafo, en el segundo párrafo, dice así: donde aparezca el obispo, esté allí la comunidad. Así como donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Entonces vemos de que aquí San Ignacio ya nos está dando la palabra católica, iglesia católica. Ahora, ¿por qué es que San Ignacio habla de esto? Porque él mismo se ha encargado de extender el mensaje a muchos lugares. Y es por eso que la iglesia es católica. Porque, como dice Hechos de los Apóstoles, se extiende en toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces, San Ignacio está escribiendo cartas a muchos lugares, a muchas comunidades. Y él está hablando de una iglesia que es de un solo bautismo, una sola fe. Y un solo Dios, un mismo espíritu. Entonces, esto le da la característica de ser iglesia católica. Ahora, voy a poner otros textos que San Ignacio también utiliza, en donde se da un poquito más a entender qué significa iglesia católica. Aquí tenemos tres palabras. Las primeras dos son las que le enseñé primero, que dice Catholic Ecclesias. Pero que hay una tercera palabra. No sé si la alcanzan a ver allí. Fíjense. La primera. Y la tercera. ¿Qué nos dice aquí este texto? Dice: a todas las comunidades de la Iglesia Santa y Católica que peregrina por todo lugar. Y aquí tenemos otra vez en esta carta que aparece en el martirio de Policarpo. Aquí dice así. Fíjese las palabras. Catholic Ecclesias. Pero aquí hay algo que lo voy a alejar para que vean que está antes. Esta palabra. Esa palabra significa orbe, es decir, todo el mundo. Esa palabra que está allí es todo el mundo. Ahora veamos el texto en español. Dice: cuando acabó de orar, después de haberse acordado de todos los que habían tratado con él, de algún modo, pequeños o grandes, ilustres u oscuros, y de toda la iglesia extendida por todo el orbe. Por eso es que cuando él habla de la iglesia extendida por todo el orbe, él usa esta palabra, que es todo el orbe. Y aquí está una vez más. Ahí podemos ver que está utilizando esa palabra. Ahora está al principio. Y lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Dice: así la corona de la incorruptibilidad, ahora junto a los apóstoles y todos los justos,
jubiloso a Dios, Padre Todopoderoso, y bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, piloto de nuestros cuerpos y pastor de la Iglesia católica extendida por todo el orbe. Entonces, mis estimados, como pueden ver, la palabra católico tiene, en cierta manera, el origen en la Biblia, que se encuentra en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 31, y que viene de las dos palabras, cat, oles. Son dos palabras, cat, oles. Si las decimos rápido, es catoles. Y si le agregamos iglesia, eclesia, catoles. Eclesia, catoles. Y luego, si nos vamos a las cartas de San Ignacio de Antioquía, vemos que él ya usa la palabra, una sola palabra, católica. Y esa palabra significa universal, traducida al español. Pero como podemos ver, él la está utilizando para la iglesia, no para cualquier concepto. Es para la iglesia. Y esta iglesia es católica. ¿Por qué sabemos de que es católica? Porque está hablando de los obispos. Está diciendo que allí donde está el obispo, ahí está Jesucristo. Y donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Entonces, por eso es que yo decía en un principio, estas personas que dicen que son católicos no romanos, a mi opinión, yo creo que están dando no sé cómo llamarlo, pero parece que es un ataque directo a la inteligencia humana. Porque si traducimos la palabra católico como universal, entonces estas personas que dicen que son católicos no romanos, si lo traducimos se dirían universales no romanos. Entonces, fíjense bien, si no son romanos, entonces no son universales. ¿Por qué? Porque lo romano es parte de lo universal. En este sentido, romano es parte de lo universal. ¿Por qué? Porque universal es todo. Entonces, y si le falta lo romano, entonces ya no es todo. ¿Me entienden? Por eso es que hasta cierto punto yo diría es absurdo decir católico no romano. Porque si católico significa universal y universal significa todo, entonces mínimo tiene que incluir lo romano. Entonces, si le quitamos lo romano, pues es como una pizza o un pastel. Si le quitamos un pedazo, ya es un pedazo de pastel, ya no es un pastel, ya le vamos a decir un pedazo de pastel o, o una pizza, qué sé yo, medio comida o una pizza que le faltan pedazos, pero ya no se va a llamar una pizza completa. Entonces, una persona que dice que es católica, no romano, entonces estaría diciendo, yo soy universal y no romano. O sea, si le estamos quitando a lo universal lo romano, entonces ya no está completo porque le falta una parte. Y esa parte que le falta es lo romano. Entonces, ven que están cayendo en un error de lógica. Por eso es que yo decía en un principio, yo tengo muy pobre conocimiento de lengua, de idiomas, pero recurro a la lógica. Si universal significa todo, y a ese universal le quitamos algo, ya deja de ser todo. Entonces pierde el título de universal. Entonces, no puede haber un católico no romano porque desaparece automáticamente. O es universal o no lo es. O es católico o no lo es.
¿Por qué? Porque católico es una palabra que fue utilizada estricta y exclusivamente para la Iglesia Católica. Y lo repito, el santo Ignacio de Antioquía estaba hablando a la Iglesia Católica. Que alguien me diga en dónde han visto otra religión con obispos. Vamos a escuchar tal vez de los anglicanos o de los luteranos. Pero hay una razón por la que ellos tienen obispos y tienen sacerdotes obispos. Es porque ellos se salieron directamente de la Iglesia Católica. Ellos eran católicos y dejaron de ser católicos. Así de sencillo. ¿Por qué quererle matizar ahí que es que soy católico pero no romano? No. Seamos valientes. Dejamos a la Iglesia Católica y ya no soy católico. Pero decir católico romano, para mí, entender, es un absurdo. Porque católico equivale a decir universal. Y lo universal es algo que implica expansión, extensión, un todo. Por eso dice San Ignacio de Antioquía. Y toda la iglesia que está extendida en toda la orbe. Orbe es mundo. Entonces, a la iglesia que está extendida en todo el mundo. Entonces, si lo vamos a traducir acá a palabras como dicen algunas personas, entonces yo soy de la iglesia de todo el mundo, pero que no está en todo el mundo. ¿Por qué no está en todo el mundo? Porque no está en Roma. Entonces, una iglesia que está en todo el mundo y no está en Roma, entonces no está en todo el mundo. Por eso es que yo digo, es un salto bastante, pues qué sé yo, temerario de decir católico no romano. Porque para mí va contra la lógica. Y no diría que es contra la razón, porque tal vez razones tendrán. Pero no tiene sentido decir soy católico no romano. Porque equivale a decir soy universal, pero a la vez no soy universal. Pero no era eso lo que yo quería enfatizar. Lo que quería decirles es la historia de la palabra católico. Que la palabra católico, sus raíces están en la Biblia, en Hechos, capítulo 9, versículo 31. Pero si lo leen en una Biblia griega. No vayamos a cometer el error de que yo no lo encuentro. No. La palabra está en griega, entonces tiene que buscarse en una Biblia griega. Y verán de que en Hechos 9:31 aparece esta palabra que no es palabra compuesta, sino que son dos palabras. Kat oles. Ecclesia kat oles. Si la leemos de corrido, Ecclesia kat oles. Ya San Ignacio ya usa la palabra. No sé si es compuesta, la verdad, hasta ahí no he llegado. Porque no soy tampoco ni estudiante. Dije la vez pasada que soy de griego. Pero yo me voy a los libros, yo los leo allí. Ni los leo, los presento. Y allí dice kat oles, que equivale a decir que se está extendiendo por todas las partes. Y San Ignacio de Antioquía ya dice católicos en griego. Y en griego ya quiere decir la iglesia universal. Y luego él viene y le agrega otra palabra, que no me voy a tomar ni el esfuerzo en quererla pronunciar. Pero es la tercera que les decía. Esa tercera palabra quiere decir en toda la orbe. Y orbe es el mundo. Entonces, Iglesia, Catholic y la tercera palabra que no la puedo pronunciar, ya quiere decir que es una iglesia que está extendida en todo el mundo. Y por lo menos, escuchen bien esto, por lo menos en el tiempo en que se escribió la carta, en el tiempo que San Ignacio escribió la carta a los esmirniotas, solamente era una iglesia católica. No existía la palabra romana. Cuando San Ignacio escribió la palabra católico, se refería a la iglesia católica.
porque no existían otras. Y sí existieron otras, pero eran las que combatió la Iglesia Católica. ¿A cómo? A través de las, ¿cómo se llaman estas? A través de los anatemas, a través de las anatemanizaciones, se me paraba la lengua, pero en los anatemas, ahí la Iglesia Católica pudo separar a estas doctrinas que no eran católicas. Y esa Iglesia Católica combatió esas herejías. Y esa Iglesia Católica es la misma que San Ignacio de Antioquía habla, de la que él habla cuando dice a los obispos, donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Porque esa era la iglesia que estaba en ese tiempo, la Iglesia Católica. Las demás eran, qué sé yo, los gnósticos. Y los gnósticos predicaban también. Pero, ¿cuál era la verdadera? La Iglesia Católica. Entonces, San Ignacio de Antioquía dice, la Iglesia Católica, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. Y donde está la comunidad, ahí está el obispo. Y el obispo está en la Iglesia Católica. Y Jesucristo está en la Iglesia Católica. Y donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. Entonces, por eso yo decía, la palabra católica no se debe de usar intercambiablemente con universal. Por el hecho de que universal es más universal. Pero católico es universal, pero específicamente dentro de un ambiente, dentro de un círculo. Ese círculo no es pequeño, es grande, porque está extendida en todo el mundo. Entonces, esa palabra es exclusiva para la Iglesia Católica. Por eso es de que, insisto, yo, muy personal, es esta opinión que voy a dar. Pero es ir en contra de la lógica, decir que soy católico, no romano. Porque si soy católico, soy universal. Y si soy universal, estoy en todas partes. Pero si no estoy en Roma, entonces no soy católico. Y punto. Hasta ahí creo que ya es suficiente. Si tú no estás con Roma, no eres católico. Si estás con Roma, eres católico. Por eso existe la Iglesia Oriental Ortodoxa. Porque en Grecia y en todas las partes orientales existe la Iglesia Católica Oriental. Es la Iglesia Católica. Oriental por sus idiomas y por sus culturas. Y estamos nosotros, la Iglesia Católica Occidental, que es la misma Iglesia Católica con Oriente. Pero hay otra iglesia que no es católica, que es ortodoxa. ¿Por qué? Porque son los que salieron del cisma del año 1004 o 1054. Entonces, por eso es de que o eres católico o no lo eres. Pero decir que eres católico no romano, creo que no estás usando tu conocimiento de, qué sé yo, de gramática o de conocimiento del idioma. No puedes decir que eres universal si no estás en todo el universo. Y si no estás en Roma, yo no digo que estás en Roma que serás papista, sino que si no incluyes la iglesia de Roma en tu supuesta iglesia católica no romana, entonces estás en un absurdo, porque le estás llamando universal a lo que no es universal. Eso era mi punto. Católico viene de la palabra griego que quiere decir universal, pero no podemos confundirla con el universal porque hay cosas que son universales, pero no son católicas. Y hay cosas católicas que tienen que ser universales, porque si no son universales, entonces no van a ser católicas. Entonces, ahí es una cosa un poquito enredadito,
Pero escúcheme bien, no todo lo universal es católico, y ya lo expliqué. Yo puedo tener un título aquí que en todos lugares del mundo sea aceptado. Es universal, pero no es católico. Pero si yo digo que soy católico, entonces mi iglesia está en todo el mundo, como lo dice San Ignacio de Antioquía, en toda la orbe. Espero, hermanos, de que esto se entienda y que aprendamos a utilizar las palabras como corresponden y no usar ese jueguito en donde queremos ser parte de algo, pero a la vez rechazarla, porque por allá anda la cosa. Rechazamos algo y hacemos creer que sí somos parte de eso. Y no. Dice el Señor, el que no anda conmigo desparrama. Entonces, si no eres católico, es todo. No eres católico. No sé si sea pecado no ser católico. No sé si da vergüenza no ser católico. Bueno, ser católico es un orgullo. Porque es una historia grande que hay detrás de esto. Pero, solo porque quiero ser católico de nombre, pero no participar en ese catolicismo, como que no hay congruencia en eso, como que no es coherente. Entonces, por eso es que digo, católico es una palabra griega que significa universal. Pero, aunque es universal, no aplica para todo lo que es universal. Solo aplica para lo que es católico. Y que Dios nos bendiga. Amén.